Espero no decir nada que no deba. Ok, adelante, David. Muy bien. Bueno, primeramente, Hugo, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto, pues, saludarte y verte, aunque sea así de lejos otra vez. Y pues, muchas gracias ahí a tus estudiantes por estar aquí, también a mis estudiantes que están conectando. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar y compartir este espacio. Voy a compartir pantalla. Voy a tratar de aquí, a ver si... Esto no es. Me equivoqué de pantalla, perdón. Uno. Ahí pueden ver la exposición. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias al doctor Hugo Yan por la invitación. Pues es un gusto poder participar ahí con ustedes en el doctorado. Y pues platicando con Hugo, me comentó que sería interesante compartirles un poco este trabajo que hemos realizado eh, acá desde hace algunos años y abordar un poco estas cuestiones metodológicas relacionadas al estudio del narcotráfico en México. Muy bien. Sí, avanzó la diapositiva. Sí, sí, avanzó. Sí. Perfecto. Bueno, es que luego ya ven que con estas cosas vale más preguntar. Entonces, porque luego, hace rato no, ya desde la pandemia nos desacostumbramos un poquito a eso. Bueno, entonces, pues, para situar un poco, cuando me pidió esta charla que estoy platicando con el doctor Hugo, y me comentó un poco de la materia que ustedes están llevando en Métodos Quali y hablarles un poco de este fenómeno, pues dije, bueno, que desde dónde, para irnos situando un poco. Entonces, hay que entender que cuando hablamos de narcotráfico, pues en realidad a la que nos referimos, el término correcto tendría que ser crimen organizado, pero el concepto de narcotráfico en nuestro contexto mexicano y latinoamericano y a veces internacional se ha convertido en un sinónimo de esto. En realidad, narco, propiamente dicho, tendría que ser con el tráfico y de sustancias ilícitas, pero actualmente aquí en México, cuando decimos narcos, no nada más nos referimos a gente que vende drogas, sino también gente que se dedica a la extorsión, al secuestro, y a todas estas delitos que quedan englobados en lo que llamaríamos crimen organizado. Pero este elemento se ha convertido en algo que tiene que ver con el día a día de la vida de muchos mexicanos. Se hace presente a través de distintas manifestaciones. Por un lado tenemos la violencia, las adicciones, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, pero tampoco hay que perder de vista que el narcotráfico y todo lo que representa también es un elemento de consumo cultural. Es algo que se consume como noticia, música, literatura, televisión, cine, religión y un largo etcétera de todo lo que le puedan poner ustedes el prefijo narco antes de ahí. Y bueno, en esta situación, eh, como les comentaba Hugo, soy de Culiacán y pues tengo algo de tiempo conviviendo con estas realidades y tratando de comprenderlas y nos surgían distintas dudas en estos años de observar la sociedad. Y así en sentido amplio, es como la gente da sentido a una realidad marcada por esta actividad y sus manifestaciones. Y también cuáles son las consecuencias o efectos de convivir cotidianamente con esta realidad. Y bueno, aunque hace casi 20 años que empezamos a estudiar este tema, había algunos focos en el país, actualmente puede estar, no hay lugar de México que se escape de esta realidad. Y pese a ello, y una situación que nos ha favorecido un poco para el tema de la investigación, es que hay lugares, como es el caso de Sinaloa, donde este fenómeno se ha sentado. ¿Y a qué me refiero con esto? Y aquí cito a dos investigadores clásicos en el tema del narcotráfico, la narcocultura, que son primero Luis Astorga, que en un libro que se llama Mitología del narcotraficante, eh, comentaba que respecto al tráfico de drogas, en Sinaloa existe una memoria histórica inexplorada, una especie de normalización de un fenómeno que de relativamente marginal pasa a ser parte de la vida cotidiana, a permear a la sociedad y a imponerle hasta cierto punto sus reglas de juego. Cómo en estas circunstancias la gente común diferencia a los buenos y a los malos. Desde aquel entonces Astorga pues hacía este señalamiento de un movimiento de esta actividad.
que si analizamos su historia, pues era una actividad que se realizaba en las zonas rurales, pero gradualmente, para el caso particular de Sinaloa, que es algo que ha pasado en muchos otros lugares del país, se ha venido incorporando a la sociedad y a los valores hegemónicos de la sociedad. Entonces, con esta convivencia tan cercana, pues se vuelve complicado esta distinción, porque no es un otro externo el que está haciendo la actividad mala, sino es alguien cercano. Entonces, se vuelven estas cuestiones, ¿cómo damos sentido a esto? E introduce ahí un concepto que seguramente han escuchado mucho, que es la idea de normalización. Y también otro autor, sobre todo desde la sociología y la antropología, Nery Córdoba, que va a estudiar la narcocultura, va a decir que para 2 o 3 generaciones de sinaloenses, esta hija degenerada de la fuerza, que es la violencia, se ha manifestado de forma explícita y podrá parecer insólita, irracional, necesaria o pragmática, pero la violencia sigue ahí como parte del hombre y sus circunstancias, y que se expresa vía de múltiples formas a través de los lazos indisolubles de la comunicación y la cultura. Es interesante que esto lo escribiera Córdoba a principios de siglo, cuando no teníamos las manifestaciones actuales de la violencia, pero ya señalaba que esta violencia derivada del narcotráfico, pues impregnaba la cultura, era parte de la comunicación cotidiana de las personas. Entonces, en este escenario, en este caldo de cultivo, Sinaloa se presenta como un escenario interesante para analizar cómo el narcotráfico ha crecido, cómo se ha esparcido y cómo se ha vuelto parte de esta cotidianidad. Entonces, para ilustrar esto, sobre todo comentaba Hugo que, bueno, estudia narcotráfico, narcocultura y violencia. Entonces, ¿de qué violencia estamos hablando? Bueno, solo a manera de ilustración, entre 2010 y 2024, en el estado de Sinaloa se registraron 13.345 denuncias por desaparición, es decir, personas que fueron desaparecidas por la fuerza. 47% de ellas fueron localizadas con vida, 11% fueron localizadas sin vida y 38%, más de 5.000, siguen desaparecidas. Este es uno de los estragos del crimen organizado que más ha lacerado a la sociedad, no nada más aquí, sino en muchos lugares del país. Y tenemos los ejemplos de las madres buscadoras, las abuelas guerreras, etcétera, de todos estos colectivos que se han organizado para tratar de encontrar a sus familiares desaparecidos. De 1993 a septiembre de 2025, solamente el estado de Sinaloa acumula 29.347 homicidios dolosos. Y esto es de la fuente de la Fiscalía General del Estado. Entonces ahí podemos asumir que hay una cifra negra en cómo se van registrando los homicidios. Pero en 2012, la organización Mexicanos Primero publicaba un reporte de víctimas visibles e invisibles de la guerra contra el narcotráfico. Y señalaban en aquel entonces que en el caso de Sinaloa y particularmente Culiacán, el 80-85% de los homicidios dolosos se podían atribuir a conflictos con el crimen organizado. Entonces, y con los eventos recientes que hemos tenido en los últimos años, pues no hay razón para pensar que esa situación haya cambiado. Ya desde la década de los 40 del siglo pasado, en la prensa se aludía a Culiacán, capital de Sinaloa, como el Chicago con gángsters en Huarache, haciendo alusión al Chicago de los 20, de Al Capone y de estos fenómenos, y cómo Culiacán parecía esta ciudad que vemos en las películas, ¿no? Con la gente con sus metralletas en la calle, balaceándose, y este era un fenómeno que ya pasaba y se registraba por la prensa desde los 40, hace casi 100 años. Hay un ranking que sale cada año de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Este ranking se establece a partir de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde que inició, Culiacán estuvo presente en todas las ediciones, a excepción de la de 2022 y 2023, en la que se festejó con bombo y platillo de que ya Culiacán no estaba entre las 50 ciudades más peligrosas del mundo, que por fin habíamos logrado resolver este tema. Pero pues en el listado 2024 aparecemos nuevamente en el lugar 17. De haber estado en los 40 y tantos en las últimas ediciones, pues volvemos al top 20 de la lista esa. Y algunos especialistas señalan que a raíz del conflicto que inició en septiembre del año pasado entre distintas facciones del cártel de Sinaloa, pues se estima que en el listado 2025 Culiacán va a llegar a las primeras 5 ciudades más peligrosas del mundo. Tan solo de enero a septiembre de este año se han cometido 1.435 homicidios en Culiacán, solamente Culiacán. Entonces, esto es para pintar un panorama de esta situación
de la violencia y que tiene que ver con la cuestión metodológica. Y aquí pues cito un texto que espero que el doctor Hugo les haya compartido, que publicamos recientemente, precisamente sobre qué implica hacer investigación en estos escenarios. Y ahí comentábamos, el doctor Burgos y su servidor, que nuestro trabajo de investigación lo hemos realizado en un contexto atravesado por condiciones de violencia e inseguridad creciente. Y bueno, esta pues es una afirmación que creo que no es una exageración de lo que les comentaba previamente, pero no la hacemos en un sentido sensacionalista. Es decir, porque es común de repente cuando presentamos estos temas o cuando vamos a eventos académicos o tenemos este tipo de intercambios, que ay, qué padre, qué valientes, o este tipo de afirmaciones, o la gente cuando presenta estos temas se vaya por datos sensacionalistas, por el morbo, por así mataron, así esto, así lo otro. Pero no lo decimos en ese sentido. Es una realidad que en este contexto donde trabajamos y el fenómeno que trabajamos está atravesado por estas situaciones de violencia que le ponen ciertas particularidades a hacer investigación. Lo que hemos hecho nosotros es hemos observado una realidad, nos hemos hecho preguntas sobre esta y hemos tratado de comprenderla e intervenir en ella. Este fenómeno nos toca, nos interesa, nos afecta y hemos tratado de comprenderlo, hemos tratado de hacer algo al respecto del mismo. Y en ese sentido, pues con todo esta contextualización, pues mi intención de hoy es compartir con ustedes la experiencia de investigación e intervención en contextos de narcotráfico para quienes estén interesados en acercarse a temas como este y priorizando para los fines de este espacio, pues las aproximaciones cualitativas que hemos tenido. Como comentaba Hugo hace un momento, mis líneas de investigación tienden a ser mixtas, es decir, trabajo tanto metodologías cuantitativas como metodologías cualitativas. Muchas veces me inclino más a lo cuantitativo, pero pues también hemos realizado mucho trabajo cualitativo y considero que ambas aproximaciones metodológicas aportan a la comprensión y sobre todo al pensar cómo podemos hacer algo ante este tipo de realidad. Entonces, pues esta es mi intención, tratar de presentarles un poquito de lo que hemos hecho y cómo la cuestión metodológica entra en juego en esto. Bueno, entonces, igual para situarnos, ¿qué implica estudiar el narcotráfico? Y aquí abordar algunas cuestiones que creo que son importantes para irnos situando y algunas preguntas guían. ¿Por qué estudiamos el narcotráfico, sus agentes, sus diversas manifestaciones sociales? ¿Cuál es la perspectiva que asumimos y cómo lo trabajamos? Que yo creo que eso es lo que más les interesa a ustedes. Entonces, primero, ¿por qué estudiamos al narco y sus distintas manifestaciones? Bueno, una respuesta formal y que seguramente todos ustedes que están ahorita en su proceso, seguramente de ir armando sus tesis de doctorado y sus investigaciones, e igual a mis estudiantes de licenciatura, pues muchas veces cuando tratamos de justificar la investigación y ese apartado del protocolo de investigación, la justificación, el tratar de vender, aunque suene feo, de decir por qué es importante hacer esta investigación, por qué le debe de importar a la gente a hacer este estudio que estoy proponiendo. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer porque es un tema que nos interesa a nosotros, por algo lo estamos haciendo, pero también le debe de interesar a más gente. Y un recurso sencillo al que podemos recurrir cuando estamos planteando la justificación de investigación, pues son organismos internacionales que dicen algo del tema. En el caso de la violencia, pues es parte de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU y también es parte de los problemas nacionales que establece el gobierno federal como ejes estratégicos de intervención. Entonces, este fenómeno de la violencia, el crimen organizado, el desplazamiento forzado de las personas, las desapariciones, todas estas cosas son temáticas que tanto la ONU, la OMS, el gobierno federal establecen como prioritarias. Entonces, desde ahí, pues nos podemos agarrar, bueno, ¿por qué estamos estudiando esto? Bueno, se señala como una problemática importante. Entonces, pues podemos poner la palomita de justificar desde estas instancias este tipo de temas. Pero más allá de esto, desde la perspectiva de la intervención psicosocial, se habla de una aspiración moral de la psicología. Se centra en abrir caminos que hagan capaces a personas, grupos, comunidades y hasta sociedades de conducirse hasta la construcción del bienestar. No puede haber margen para la neutralidad frente al sufrimiento.
Y esto lo pongo aquí porque también es esta otra idea de la psicología como una ciencia propositiva, no solamente reactiva, sino al observar el padecer, el sufrimiento de las personas, la violencia, las muertes, porque el homicidio es algo que lacera a la sociedad. Y de repente, con tanto y tantos homicidios que presenciamos día a día, a veces nos vamos desensibilizando y perder la vida de una sola persona tendría que preocuparnos a todas y a todos. Entonces también apelamos, ¿por qué estudiar estos fenómenos? Pues porque asumimos esta aspiración moral de la psicología. La psicología debe de ser una ciencia que conduzca hacia el bienestar, sobre todo desde una perspectiva psicosocial y de una lógica de la intervención comunitaria, que es algo que también trabajamos acá. Entonces, ese es, en sentido sencillo, por qué estudiamos este fenómeno. Y de este sentido también, ¿a qué nos referimos con una perspectiva psicosocial? Bueno, que asumimos que más allá de las actividades criminales, el narcotráfico no nada más es un delito. Es una actividad, un fenómeno que articula creencias, procesos identitarios, prácticas y productos de consumo que no son exclusivos de personas relacionadas con el negocio. Si el narcotráfico y la narcocultura solamente fueran cosas de narcos, pues a lo mejor, pues nos analizaremos como antropólogos, ¿no? Estudiando una cultura extraña. Pero lo que vemos es que la presencia de esta actividad va filtrando, va propagando, contagiando sus valores, sus formas de entender el mundo, sus formas de relacionarse con el mundo a la sociedad que no tienen necesariamente nada que ver con esto, ¿sí? Y vemos como fenómenos como la desensibilización a la violencia van siendo elementos que se extienden a sociedades amplias. Abordamos, esta perspectiva psicosocial también implica abordar el narcotráfico como un fenómeno social que está cultural e históricamente situado y por lo tanto es de naturaleza cambiante con las épocas y con los contextos. Les voy a presentar más adelante algunos estudios que ilustran este fenómeno. Cuando hablamos de narcotráfico, en realidad hablamos de narcotráfico, de que son distintos dependiendo del escenario, los grupos, los momentos en los que lo estemos estudiando. Y también otra cosa muy importante desde nuestra perspectiva es que con la intención de comprender las formas en las que la ciudadanía interactúa, significa, acepta o rechaza el narcotráfico desde su proximidad, asumimos algo que se conoce, que se ha trabajado como una mirada desde abajo. Es decir, se renuncia un poco a esta lógica del investigador o la investigadora como el experto, el conocedor del tema, y cedemos ese lugar y construimos conocimiento con las personas que conviven cotidianamente con esta actividad. Reconocemos en el tradicional sujeto de investigación o el participante como un agente activo que tiene conocimiento, que tiene saber y que puede ayudarnos a comprender precisamente cómo es que estos fenómenos ocurren. ¿Sí? Entonces también este es un poquito el posicionamiento teórico epistémico que asumimos al acercarnos a estos fenómenos. Y bueno, ¿cómo lo trabajamos? Y bueno, ahí tenemos, digo en plural porque colaboro desde mi formación en licenciatura con el Laboratorio de Estudios Psicosociales de la Violencia, que es un espacio en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde yo soy egresado, que se ha dedicado a estudiar estas manifestaciones de la violencia ya por más de 25 años. Entonces, es un trabajo colaborativo que realizamos investigadores de la UAS con personas de la Universidad Autónoma de Occidente. Y bueno, en este proceso de cómo trabajamos o cómo estudiamos el fenómeno, pues decirles desde ahorita que no hay recetas ni fórmulas únicas de acercarse a este tipo de temáticas. Las estrategias que nosotros utilizamos las hemos ido construyendo en el estudio de estos fenómenos y aún seguimos desarrollando estrategias. Les voy a presentar algunos trabajos que son un poco, surgen de estar en contacto con estas realidades y surgen de una necesidad latente de comprender lo que pasa y tratar de ofrecer alternativas. Y en este sentido es mucho de ir construyendo sobre la marcha, que si ustedes que ahorita están estudiando metodología cualitativa, es, es algo que distingue en sentido, si pensamos en sentido muy tradicional, esta separación entre lo quanti y lo quali es más exploratorio y más de irse trabajando y la metodología cualitativa nos permite un ir y venir más sencillo que una metodología cuantitativa más tradicional, donde hay mucha planificación, hay una definición de variables de antemano,
salimos al campo para aceptar o rechazar hipótesis, y esa hipótesis también es algo que limita nuestra visión y también la limita metodológicamente porque ya vamos con algo preestablecido a investigar o una forma preestablecida de definir qué es lo que vamos a conocer. Nosotros también nos hemos dado la oportunidad de ir tratando de definir formas de comprender este fenómeno a partir de dudas e inquietudes que van surgiendo sobre la marcha. Entonces, pues también esto de realizar investigación sobre y en contextos de violencia y crimen organizado implica al menos reflexionar sobre algunas cuestiones éticas y metodológicas que comúnmente se asumen como inamovibles en los manuales de investigación. Este tema de la ética y de los manuales de cómo hacer investigación, pues están muy padres, pero en este afán homogenizador y de definir así es y esto se debe de hacer, pues hay cosas que en la realidad, en los hechos, cuando trabajamos este tipo de temáticas, no se pueden hacer. Solo para ilustrar algunos aspectos de esto. Sabemos, por ejemplo, cuando hacemos investigación y sobre todo los comités de ética nos dicen, bueno, tienes que tener un consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Un documento donde la persona se le explica de qué trata la investigación, qué va a hacer y que está de acuerdo con participar y en esto pues que no se pone en riesgo pues la persona en ninguna de sus condiciones psicológica, física, emocional, económica, etcétera. Que es algo muy importante. Debemos tomar en cuenta a las personas que van a participar en esta investigación y evidentemente no ponerlas en riesgo. Pero cuando investigas estos temas y vas con una hojita que te tiene que firmar la persona de que está de acuerdo, pues digamos que ya hay una barrera de que no te van a querer hablar de este tipo de temáticas, porque está quedando sentado quiénes son. Y entonces hay un temor de que quién más va a tener acceso a esa información. Entonces, esto de decirle a las personas, afirma de que estás de acuerdo en participar, puede ser una barrera para que te digan y para que hablen y se abran de los temas que tú quieres que aborden. Y esos registros también, ahorita voy a llegar a ese punto, se vuelven problemáticos porque surge la duda, ¿quién va a tener acceso a esas cosas? Y esto va de la mano un poquito con el siguiente punto, el conocimiento pleno de los fines de la investigación y todo el tema del encubrimiento. A veces en estos temas, y lo vamos a comentar un poco, por ejemplo, con estrategias de intervención, no siempre es, es útil o sirve para los fines que quieres lograr, por ejemplo, que quieres intervenir en reducir fenómenos como pues, la propagación de la violencia, las prácticas delictivas, etcétera, que la gente sepa que tú estás ahí haciendo eso. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras en las comunidades relacionadas con el crimen organizado que si tú llegas abiertamente promoviendo, que estás preguntando de esas cosas, que estás queriendo intervenir en esas realidades, pues muy rápido, en el mejor de los casos, te van a pedir que te retires. En el peor de los casos pueden pasar otras cosas. Entonces, a veces con estos temas es necesario no decir exactamente qué es lo que estás haciendo y decir, encubrir los fines de la investigación y decir, bueno, estamos haciendo otra cosa, pero cuando en realidad ahorita que hable un poquito de un programa de intervención que tenemos, en el que estamos colaborando, perdón, a lo mejor queda un poquito más clara esta idea de por qué no puedes decir abiertamente cuál es la intención si no estás haciendo otras cosas que tú esperas incidan en este fenómeno. Eh, También en estas cuestiones de no causar daño a la imagen de los sujetos o grupos estudiados, muy cierto, y de hecho un tema a veces que pasa cuando estudiamos estos fenómenos es que en este afán del siguiente punto de la neutralidad y objetividad, pues a veces no decimos, pues que hay ciertas cosas que están mal, ¿sí? O sea, como, y aquí hay dos aristas, ¿no? Desde llegar, que el riesgo de llegar con una posición de lo que están haciendo está mal y eso genera una barrera contra las personas con las que tú quieres trabajar, hasta pues que cuando tú reportas y dices y hablas de estos fenómenos, pues también no puedes omitir que hay ciertos elementos que son negativos para usted. Eh, y también esta idea de mantener que el dato sea el que hable, que también es una crítica que se hace desde las metodologías cualitativas, esta supuesta neutralidad y objetividad del investigador ante el dato, ¿no? Uno participa, convive con estas personas y a veces no puedes evitar que eso sesgue o mueva o altere tu perspectiva. Y eso también es valioso porque te permite irte acercando más a conocer esto.
Otro punto importante sobre el material recabado. El tener cuestionarios, grabaciones, registros fotográficos, todas esas cosas que tenemos que se vuelven material peligroso, tanto para la persona que comparte información sensible como para quien la tiene. Entonces, también, ¿qué se omite, qué se juega en decir, te voy a grabar, en decir, contesta este cuestionario o llena este formulario? Y también, en el caso del trabajo etnográfico, digo, podemos discutir mucho todas estas cosas, pero, por ejemplo, en la etnografía, ¿hasta qué punto es recomendable observar o incluso participar de actividades del grupo? Sí, si estamos haciendo observación etnográfica, bueno, ¿hasta qué punto decir hasta aquí no me meto o aquí ya no? O si te invitan a convivir o hacer y ves ciertas cosas que son incorrectas o incluso ilegales, bueno, ¿qué te toca a ti en esas cosas? ¿No? Son cosas que nos tenemos que preguntar cuando hacemos investigación en estos escenarios. Y esto nos trae a un campo que seguramente ustedes han escuchado, que es la investigación en temas sensibles, sensitive topic en inglés, que es un concepto relativamente nuevo en investigación, estamos hablando de hace 40 años, pero surge entre los 80s y 90s en Estados Unidos y, y surge a partir de que van apareciendo investigaciones de este tipo de temáticas, ¿no? De temáticas sensibles, ahorita voy a decir a qué se refiere, y empiezan a abordar cosas que no hay en los manuales. De repente, por ejemplo, una cosa que nos preguntan, ¿cómo le haces para que gente que se dedica a estas actividades acepte participar en una entrevista? ¿Cómo hacerle para que empiecen a hablar de cosas que a lo mejor no hablarían en cualquier escenario? ¿Cuáles son los riesgos e implicaciones de estudiar estos temas? ¿Y qué ajustes, a qué se renuncia, o qué adecuaciones tienes que hacer para poder llegar a estudiar estos fenómenos? Es decir, se van más allá de los clásicos manuales de protocolos de investigación para tratar de comprender estas cositas que pasan tras bambalinas, de hacer investigación y que no necesariamente se declaran, se enuncian, se dicen. Cómo también afecta a quienes investigan estas cosas el estar escuchando estas historias, el estar trabajando con estas personas. Seguramente, bueno, su profesor, el doctor Hugo, pues hace algunos años me tocó colaborar con él en un estudio sobre secuestro y la verdad, le dije mis respetos porque estar escuchando las historias de víctimas de secuestro es algo que no cualquiera lo puede hacer y esto te afecta, te mueve. Y eso también es importante decirlo y eso también debería estar en algún lugar. Entonces, la investigación en temas sensibles como que trata de rescatar todos estos elementos. ¿Qué es una investigación en temas sensibles? Básicamente es aquella investigación que potencialmente representa una amenaza o riesgo para quienes la realizan o se involucran en ella. Y esto va desde las y los investigadores hasta las y los informantes. Y esto se extiende a aquella investigación que tiene riesgos en que su información, la información que se obtiene, se divulga o se difunda. Es decir, también cuando tú publicas o escribes algo de esto o lo comunicas en este tipo de espacios, también tienes que tener cierta cautela porque decir cosas de más, pues, o mencionar estas cosas puede ser también peligroso, ¿sí? Y lo que determina la sensibilidad de la investigación son las implicaciones de realizarla, no tanto la perspectiva metodológica que se asuma. Es decir, si bien la metodología cualitativa tiende a ser más de contacto que la cuantitativa, eso no quiere decir que los estudios cuantitativos no se puedan considerar también temas de investigación sensible. Entonces, repito, la sensibilidad viene de qué implicaciones tiene realizar esa investigación. Y en este sentido, el estudio de la violencia del narcotráfico, pues definitivamente se puede considerar que cae bajo este paraguas de la investigación en temas sensibles. ¿Va? Entonces, les compartí un texto que publicamos recientemente sobre algunas reflexiones de este estudio y pues también abordar un poco de esto. ¿Qué significa investigar? Bueno, hay distintos momentos, por así decirlo, en la investigación, ¿no? Y cuando vamos a acercarnos a estos temas, hay varias cosas que tenemos que hacer antes de salir a campo, antes de llegar. Eh, y esto lo he comentado con colegas, de repente hace algunos años tuve unos compañeros que se fueron a vivir a Tamaulipas y allá dijeron que querían hacer investigación de este tema.
Y les digo, bueno, no puedes nada más llegar a empezar a preguntar de eso, tienes que conocer el escenario, tienes que conocer las cosas. Y un aspecto muy importante antes de empezar a investigar en este tipo de temas es definir claramente qué es lo que queremos saber. Y de eso va de la mano de qué no queremos saber. Porque con estas temáticas y cuando está uno platicando, haciendo entrevistas, etcétera, pues como personas y los psicólogos de repente nos gusta el chisme, entonces tenemos que controlar el morbo. Es decir, hay cosas que pueden ser muy llamativas por amarillismo, por sensacionalismo, saber, pero son cosas que a lo mejor en el calor de la plática, en el calor de la entrevista, en esa, porque se va, a fin de cuentas, ustedes conocen que cuando hacemos entrevistas hay este concepto que se llama rapport, que vamos construyendo este vínculo con la persona que estamos entrevistando, y pues en ese, y la idea de una entrevista es una conversación artificial, pero tratamos de que se parezca lo más posible a una conversación cotidiana que se daría. De hecho, cuando elaboramos un guión de entrevista, una de las cosas que pensamos es, bueno, ¿cómo voy estructurando los temas para que sigan una secuencia lógica argumentativa y que vayan saliendo de forma natural? Nosotros queremos hacer una entrevista que esta fluya de forma natural. Entonces, de repente la gente puede decir cosas y dices tú, "Ah, qué padre, no había pensado eso", y te vas y puedes agarrar un hilo donde empieces a preguntar cosas o empieces a escuchar cosas que no quieres saber o que no te conviene saber. Por ejemplo, una de las cosas que hacía cuando yo hacía entrevistas, tanto para la maestría como para el doctorado, con personas involucradas en esta actividad, decía, bueno, quiero que me platiques un poco de, bueno, a grandes rasgos les decía sobre cómo, qué piensas de este fenómeno, cómo es que por qué existe aquí, y cómo te fuiste tú acercando, pero te pido que no digas nombres de personas o actividades que tú consideres que no es bueno que yo las sepa. Pero pues en el proceso, de repente empezaban a decir cosas y ahí también tiene que estar uno preparado para como que traer de vuelta la conversación y alejarse. Y también decir, bueno, aquí está, esto me dijiste, otra práctica que hacíamos, que voy a comentar un poquito más adelante, es se les devolvía la entrevista, les decía, a ver, léela y táchale todo lo que tú no quieras que se sepa. Y ya, y eso se tachaba. Porque también es un respeto al informante, de decirle, bueno, ese es tu discurso, es tu saber, es tu historia, tú tienes el control de ella. Tú dime que no quieres que se sepa. Entonces, pero una cosa muy importante con todos estos temas es tener muy controladito esta curiosidad chismosa que está en todos, de querer saber un poquito más de las historias. Saber, yo quiero saber de esto, 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 y tengo que tener formas de calar otra vez la conversación a eso. ¿Para qué lo queremos saber? ¿Qué es lo que queremos obtener de esa información? ¿Cuál es su utilidad? Eh, ¿A quién va a qué va a servir estos datos que tengamos nosotros? También definir quién nos puede brindar esa información, o sea, quiénes son nuestros informantes, quiénes son los sujetos, quiénes son los participantes que pueden brindarnos información de esto. ¿Cuáles son las formas en las que podemos obtenerlas? Hay registros oficiales, hay personas que a lo mejor no están tan cercanas. Por ejemplo, uno de los temas más, uno de los campos más estudiados en el campo de la narcocultura es el narcocorrido. Y tanto, que no recuerdo si Luis Astorga o Valenzuela, que tiene un libro que se llama Jefe de Jefes, que es un libro sobre análisis de narcocorridos, pero decían que esa es la forma más segura de estudiar el narcomundo, porque a fin de cuentas son producciones culturales que hablan, que cuentan historias, que dicen, y pues tú lo haces desde la escucha, desde la comodidad de tu casa, o donde tú estés escuchando esa música, y trabajas con el discurso únicamente, no te expones a nada. Entonces, si yo quiero estudiar narcocorrido, pues a lo mejor no necesito la preguntar a nadie. En el caso del doctor Burgos, él trabaja en narcocorrido y él sí se dijo, no, yo también quiero estudiar a la gente que lo produce. Quiero saber cuál es el proceso de construcción de estos corridos, qué va, es cierto que les pagan, no es cierto que les paguen. Y también me interesan las prácticas de escucha, porque sobre todo hace algunos años todavía está este elemento latente de que se creía que escuchar narcocorridos te hacía más propenso, o bueno, se usa políticamente, de que el narcocorrido hace que la gente sea más propensa a estas actividades.
Entonces, en el caso del doctor Burgos, él se acercó a la práctica de escucha, iba a antros, a fiestas, y veía cómo era la dinámica de la escucha del narcocorrido y qué se jugaba en esto. Entonces, y también, pues, pensar cuáles son los posibles riesgos de información, ¿sí? Es decir, desde obtenerla hasta el tipo de información que voy a tener, qué riesgos tiene, porque también eso me sirve para volver a las primeras preguntas de qué no quiero saber. O sea, yo debo identificar los riesgos para también tratar de cuidar que no acercarme a ese tipo de cosas. Entonces, el acceso al campo. Ahí hay algunas fotos de cómo vamos de repente trabajando en algunas colonias aquí en Culiacán, haciendo entrevistas o aplicando cuestionarios. Eh, para acceder al campo debemos de conocer el contexto. Esto me refiero tanto a físico, social y culturalmente. Cuando hacemos trabajo de campo, antes de empezar, lo que hacemos es un sondeo y un mapeo de la zona, de conocer bien la colonia, conocer bien el lugar, identificar los puntos rojos o los puntos peligrosos y rutas de entrada y de salida. El año pasado, cuando empezó este culiacanazo prolongado que estamos viviendo, estábamos levantando información en unas colonias que son de alta incidencia delictiva aquí en Culiacán. Y de repente nos avisaron de la gente que tenemos en el entorno, que es este último punto de que no entramos solo, nos avisaron que había muchos militares y que no estaban circulando en sus carros, haciendo rondines, sino andaban caminando por la calle. Y generalmente cuando eso pasa, es que ya van sobre una persona en específico, van sobre un lugar en específico, y es altamente probable que haya una balacera. Entonces, ¿qué hicimos? Nos comunicamos, siempre tenemos comunicación así rápida y abierta, y si nos vamos al punto de encuentro, nos reunimos ahí y nos vemos. Entonces, y eso pasó en repetidas ocasiones, o ha pasado muchas veces en este tipo de ejercicios. Entonces, tú tienes que tener claramente definidos con tu equipo o con las personas dónde te debes de ver, cómo puedes salir rápido de ahí y también los valores dominantes del entorno, la forma de hablar, los discursos, cuidar ciertas prácticas que a lo mejor pueden ser extrañas para uno, pero pues son muy comunes en el entorno y pues también no escandalizarse de ver ciertas cosas, porque el momento en que uno se escandaliza de algo que para la gente es cotidiano, pues se crea una barrera también con los participantes. Para poder entrar al campo hay que establecer enlaces o vínculos con personas de la comunidad. Uno no puede llegar, lo que decía a los compañeros que fueron a Tamaulipas, uno no puede llegar como foráneo o como externo a querer hacer preguntas de estas cosas, porque en el mejor de los casos la gente no te va a contestar. Va a decir, no, no sé. Y eso con estos temas es la respuesta obvia. No, no sé, no, yo no sé nada, no he escuchado, no veo, nadie ve. Entonces, los enlaces con la comunidad, uno debe aprender a identificar posibles agentes sociales que nos ayuden a legitimarnos, es decir, a que las otras personas hablen con nosotros. Estas personas saben quiénes somos, saben qué estamos haciendo ahí, qué es lo que estamos buscando, y también van a hablar por nosotros o van a darnos el aval con la comunidad. Entonces, establece estos vínculos de confianza, de que estamos ahí porque queremos saber algo, eso algo que queremos saber, también les interesa, les puede servir a ellos, puede ser útil para ellos. Nos pasó varias veces que de repente estábamos haciendo pues entrevistas informales o platicando, aplicando algunos cuestionarios, etcétera, y de repente llegaban punteros o halcones, esta gente que de repente anda en moto y andan cuidando la zona, y llegaban y nos preguntaban que quiénes éramos y qué estábamos haciendo ahí. Y siempre procurábamos, esto último de no entramos solos, estar con alguien de la comunidad que les decía, no, soy gente de la universidad que está haciendo aquí un trabajo así comunitario. Y ya, nos dejaban y se iban. Jamás pasó a más. Entonces, esas personas, esos aliados en la comunidad son muy importantes y no podemos llegar a estos espacios sin haber construido esos vínculos antes. Sí, porque son las gente que te va a ayudar a que de repente uno pueda cometer errores, pueda hacer algo, decir algo que sea ofensivo o problemático para la comunidad y entonces estas personas te van a ayudar a que eso no escale. Entonces, es muy importante también esto cuando acercamos a estos temas. También
siempre hay que estar valorando el riesgo del trabajo de campo, ¿sí? Hay momentos en los que no se puede hacer este tipo de investigaciones. Por ejemplo, nosotros, les decía, estábamos levantando datos, bueno, no hemos levantado datos de manera continua todo el tiempo, pero nos tocó estar en distintos momentos en que se calentaba la plaza. Es decir, se incrementaba la violencia y bueno, pues en esos momentos era, no, pues ahorita no podemos ir. No podemos ir porque somos externos a las zonas, somos externos a la comunidad. Es fácil saber que no somos de ahí. Entonces, nos pone en riesgo estar en esa situación. Y también no tiene sentido a veces ir a preguntar cosas cuando está muy latente, muy vigente esto, porque va a ser, a menos de que ese sea el interés, pues se va a ver afectada por esas cosas. En este caso de este trabajo estábamos evaluando un programa y pues no tenía tampoco sentido ir porque cualquier cosa del programa iba a estar alterada por lo que estaba pasando y no por el programa. Eh, entonces, otra cosa importante del riesgo, ahí ven la foto de una compañera, es que decimos, ok, estamos platicando con la gente, nunca entramos a una casa. Eso le digo mucho a los jóvenes que trabajan conmigo. Siempre le pedimos a la persona que se nos regale un momento y si puede hablar con nosotros en la puerta, en el porche, en la cochera, pero nosotros no nos metemos porque eso es peligroso, ¿sí? Uno, pues te metes a un lugar, no conoces, no controlas la situación. Dos, no sabes qué puedes ver. De hecho, otra cosa que hacíamos, la gente de la comunidad, nuestros aliados, nos ayudaban a identificar casas o lugares a los que no teníamos que preguntar porque se sabía que eran casas de seguridad, se sabía que eran narcotienditas, etcétera. Entonces, pues decían, ahí no se metan, ahí no se acerquen, no tiene caso. También ahí Nolan habla de una ética de las consecuencias, que es decir, cuáles son las consecuencias y riesgos posibles de nuestras acciones y cómo podemos reducir esos daños. Por ejemplo, una práctica que tuvimos que suspender por un momento es que a veces hacíamos entrevistas con ciertas personas en espacios ahí públicos, en parques, en canchas ahí de las colonias. Eh, ¿Por qué? Porque pues de repente pedirle a personas que salieran o que vinieran a la universidad o que fuéramos a un punto neutro implicaba gasto para la persona, implicaba sus horarios, e implicaba también una situación de sentirse un poquito, pues lo está sacando más artificial la situación y sentirse la persona a lo mejor no segura o que la vas a poner en evidencia o algo así. Entonces es más cómodo hacerlos en sus espacios donde se sienten tranquilos. Pero, por ejemplo, si de repente estamos platicando en una cancha o en un parque, evidentemente, pues a lo mejor es esta persona, pero está platicando con alguien que no conoces y de repente esa persona a lo mejor está grabando, está tomando notas. Entonces puede que uno tenga el acuerdo o a través de quien hayas contactado a este informante, pues que se sepa por qué estás preguntando y que no estás preguntando nada extraordinario o nada que no deba de decir. Pero puede haber otro tercero que no sepa eso y que ponga en riesgo a la persona por estar hablando con un desconocido o también a ese desconocido que lo pone en riesgo porque qué estás preguntando y qué estás haciendo. Entonces, este siguiente punto, nosotros también nos vamos de la comunidad. Los informantes se quedan. Entonces, esto también hay que tenerlo muy presente, de que no queremos nunca ponerlos en riesgo. Entonces, tenemos que cuidar mucho cómo tenemos información, cómo hablamos. Ahí, por ejemplo, nos facilitó de repente que se facilitaron unos espacios en la comunidad donde se hacían distintas actividades y ahí podíamos ir sin que estuviéramos expuestos a que cualquier persona nos viera, ¿no? E iban a hacer una comunidad y ahí podíamos platicar con ellos. Y también en este de quién nos acerca a los informantes. En metodología cualitativa se usa mucho esta estrategia de la bola de nieve, eh, que es muy socorrida. Tú tienes, sobre todo con ese tipo de poblaciones que son de difícil acceso, ¿no? Tú dices, pues hablé con esta persona, ya sabe de qué trató, y tú le dices, oye, pues conoces a alguien más de estas características, que le puedas platicar qué estamos haciendo y que tú le digas, oye, ya hablé con esta persona y que nos ayude a contactarlo. Eso es muy utilizado en los estudios cualitativos. El riesgo con estos temas es que no necesariamente sabemos qué hay detrás. Les comento,
ahora recientemente el conflicto entre los grupos delictivos aquí en Sinaloa, entre las facciones de cártel de Sinaloa, pues antes era un mismo grupo. Entonces se podía utilizar esa estructura para contactar, para explorar ciertas cosas. Pero a raíz de esta ruptura, pues de repente ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque si de repente le pides favor a una persona que pertenece a una facción de que te contacte o te platique o esto, y se entera otra persona de esa facción, de repente a ti te asocian con esta otra facción, entonces se vuelve peligroso. Entonces, en esto de la bola de nieve, al ya no saber cómo se juegan estas otras cosas, tampoco es de las mejores, es una técnica prudente en estos espacios porque no conocemos cuál fue el proceso, cuáles son los vínculos de estos otros informantes. Entonces tenemos que recurrir a otras estrategias más directas y más del contacto primario, irlo haciendo o procurando hacerlo uno en ese caso. Eh, Otro aspecto del anonimato, la confidencialidad, el encubrimiento, ¿no? Igual, el consentimiento informado, les decía hace un momento. ¿Cómo hemos sorteado esa cosa? Esa cosa, perdón, ese aspecto. Bueno, pues, por ejemplo, nosotros con los instrumentos que aplicamos, les leemos un poquito, les leemos el consentimiento informado y les pedimos que marquen que están de acuerdo, solamente con una X, de que fue informado. Entonces, y en ese consentimiento informado también decimos que de qué estamos hablando en sentido amplio. Por ejemplo, cuando hicimos algún trabajo en primarias, si a nosotros nos interesaba porque creemos que es importante, y bueno, y lo sabemos porque de hecho México está en los primeros lugares de los países de la OCDE de violencia contra las infancias. Y sabemos que niños, niñas y adolescentes participan también activamente del crimen organizado. Entonces nos interesa saber cómo es que construyen esta realidad. Entonces, pero pues cómo te acercas con niños y pues con las primarias. Pero si ya estoy en la primaria diciendo voy a hablar de narcotráfico, voy a hablar de esas cosas, pues a lo mejor no te van a dar acceso. Entonces, lo que hacíamos es decir, bueno, vamos a hablar de las problemáticas que aquejan a la sociedad, violencia, pobreza, etcétera. Y hablábamos de todas esas cosas y hablábamos con los niños cómo se sentían con su entorno. No estábamos, es decir, investigábamos de más, por así decirlo, pero era lo que estábamos estudiando. Sí, era lo que estábamos explorando. Y también mandábamos un recado con los niños, decíamos, bueno, está participando en la escuela, en un estudio, con la Universidad Autónoma de Occidente, donde se quiere explorar las percepciones e ideas de los niños sobre los fenómenos y las problemáticas que aquejan a la sociedad. Se invita a los padres de familia a una sesión informativa. En la sesión informativa les explicamos un poco más de qué trataba la investigación y después lo hacíamos también con los niños invitándolos a participar. Entonces, así vamos construyéndoles, hablando poco a poco de qué trataba la investigación, no de ponérselos de frente, de sopetón de una, porque ahí ya va a haber una barrera. En esta cuestión del anonimato y la confidencialidad, a veces nosotros necesitamos el dato de colonia, como para poder mapear ciertos fenómenos. A veces con solamente ver el dato de colonia, la gente ya no quiere participar y ya no quiere contestar de que lo que se trata el instrumento, de que hay tanta precaución de qué se dice. Les comentaba también esto, de dar la oportunidad de que conozcan lo que nos dijeron, sobre todo con las entrevistas. Decían, con los informantes, lo que hacíamos de repente, hacíamos la entrevista, la transcribíamos, y de repente era, bueno, a ver, esto fue lo que dijiste, esto fue, o al terminar la entrevista, hay algo que tú, de lo que dijiste, que quieras que yo borre, que quite, y ahí mismo delante de ellos quitarlo. Hace algunos años también hacíamos un estudio, que ahorita voy a platicar rápido si hay tiempo, con niños de secundaria de una sindicatura aquí cercana a la ciudad de Culiacán, que tenía muchos problemas relacionados con esto, y les hicimos una evaluación diagnóstica. Era un cuadernillo pues largo porque queríamos evaluar distintas cosas con ellos antes de programa de intervención, y pues evidentemente no le podemos aplicar de una sola sentada a los niños el cuestionario. Entonces les pedíamos que le pusieran el nombre, ¿no? Para poderse regresar. Y le decíamos, pero cuando acabes te vas a tener la oportunidad de quitar eso. Entonces, cuando terminábamos la aplicación, les dábamos con un plumón negro y los niños tachaban sus datos. Entonces, ellos veían que esa información ya no existía. Sí, entonces también es una forma también de generar confianza y de cuidar este anonimato. Y así hacemos estrategias para que la gente se sienta tranquila de que su información
no va a ser vinculante a ninguna de estas personas, que es algo que tenemos que cuidar con estas situaciones. Y les digo, esto que se mueve, ya les mencionaba esto que decíamos, ¿no? De decir, no nos interesan nombres, fechas, lugares ni actividades específicas. Eso es algo que decimos mucho en las entrevistas, ¿no? Nos interesa en sentido amplio, estas cosas. Hace algunos años, una profesora colaboraba en este estudio que hacíamos con niños y le tocó participar en algunos grupos de discusión o grupos focales. Y de repente la maestra venía del campo de la psicología clínica y también de la psicopedagogía. Entonces estaba muy acostumbrada a que en este tipo de acciones o intervenciones grupales, ella venía a estas intervenciones, como de que se movieran cosas y que los niños reaccionaran y dijeran. Y comentaba ella que para tratar de hacernos decir, es que tenemos que hacer otras cosas, que vuelvo al punto del cuidado con el morbo. Decía, es que, por ejemplo, en alguna dinámica que hicimos, comentaba ella, había un niño que estaba muy callado, muy callado en todas las sesiones y no hablaba. Y de repente al final le hicimos una dinámica de algo de casa y el niño se paró y gritó, es que mi mamá tiene un amante y si le digo a mi papá se va a ir, me va a dejar. Y empezó a llorar y a partir de eso empezamos a trabajar esto en la dinámica. Y decía, tenemos que hacer algo con estos niños así. Y le dije yo, a ver, maestra, primero hay que entender el fenómeno que estamos estudiando. Imagínese, por poner el paralelo, que estamos en esta dinámica con los grupos. Y de repente, así como se paró el niño de su actividad, se para un niño con nosotros y dice, es que mi papá tiene drogas en la casa, o es que mi papá tiene armas en la casa, o es que mi papá tiene a gente encerrada en la casa, que son cosas que pueden pasar porque existen. En el momento en que el niño o la niña diga eso, pone en riesgo a todos los que lo escuchamos, porque más gente va a comentar que dijo eso. Entonces eso nos pone en peligro a todos. Entonces vuelvo al punto, no queremos evitar que surjan situaciones de riesgo. Y eso implica controlar, no irnos por esto de que quiero que la gente se desborde emocionalmente. Y también esto va con la escucha ética. Se mueven cosas. En toda entrevista ustedes saben, sobre todo con temas así, se mueven cosas. Y si no contamos con las herramientas o recursos, habilidades para manejar lo que pueda surgir en ese proceso de recolección, es mejor no hacerlo. Les comentaba de su profesor, que pues ustedes saben, bueno, como que deben de saber, que su tesis doctoral fue sobre víctimas de secuestro. Yo siempre se lo he expresado, mis respetos de trabajar ese tipo de temas, ¿no? Porque es muchas cosas que se mueven ahí. Y evidentemente está formado él para trabajar y contener esas situaciones. Pero también cuando trabajamos esto, tenemos que tener cierta formación, cierta experiencia, ciertas habilidades para poder manejar eso. Como decimos ahí, iniciar la entrevista se convierte en un retorno a la vulnerabilidad, porque conforme avanzamos con el diálogo, conectamos con sucesos, reflexiones, sentimientos, recuerdos y experiencias dolorosas. Una parte importante del acompañamiento al escuchar es la sensibilidad, la empatía y la flexibilidad. Es decir, nunca debe estar por encima nuestro afán de conocer o obtener información del bienestar de esa persona que nos está ayudando y compartiendo su experiencia. Entonces, tenemos que tener la formación y la capacidad de contener, de trabajar, de dejarle algo a esa persona, de esa que nos compartió esa historia, o esa experiencia, o esa vivencia, o ese recuerdo, o esa reflexión. Entonces, si nosotros no tenemos las competencias y las habilidades de manejar eso, es mejor no meternos en temas donde esto puede pasar, porque vulneramos nuevamente a las personas. Y personas que han sido víctimas de violencia, pues no, y que están compartiendo esta experiencia, tenemos que tener mucha cautela y mucho cuidado de no vulnerarles nuevamente. Y bueno, aquí trato de irme rápido. No sé, Hugo, ¿cómo andamos de tiempo, Hugo? Bien, y la clase termina hasta las 11, así que tú tienes el tiempo. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, para platicarles un poquito de lo que hemos hecho de investigación e intervención en contextos de narcotráfico, priorizando estas perspectivas cualitativas y un poquito para dejar esto. Bueno, les platico un trabajo que pues de hecho esto es parte de mi tesis doctoral, que era una reflexión sobre este arraigo del narcotráfico en Sinaloa. Y, para mi tesis doctoral lo abordé desde el campo de la memoria colectiva, que desde los estudios de la memoria colectiva se asume que los hechos violentos son objetos de memoria para los grupos, que la violencia es uno de los fenómenos en torno a los cuales se construye más memoria colectiva porque marcan al grupo. Hay un antes y un después. Entonces, para tratar de comprender
el fenómeno del narcotráfico y dado que es un fenómeno que tiene larga historia en este contexto, pues me preguntaba desde la memoria colectiva qué pasa con una sociedad como la culiacanense, plagada por años de violencia, cómo se construye la memoria colectiva, la memoria de estos eventos. Y algo interesante de la memoria es que la memoria tiene una función presentista, es decir, la memoria colectiva nos sirve para comprender el presente. No es, no es solamente lo que recordamos, sino aquello que recordamos para comprender quiénes somos y qué está pasando y cómo estamos entendiendo el mundo. ¿Sí me explico? Entonces, no es, esto pasó, sino, esto pasó y tiene, y esto explica o da sentido a esto que vivimos hoy como colectivo. Esa es un poquito la idea de esta propuesta de la memoria colectiva que es muy interesante. Entonces, ahí retomaba para la tesis una propuesta de Castaner para cómo abordar o analizar la memoria colectiva, entendida como algo que se construye socialmente y que en ello participan distintos elementos o actores. Está, por un lado, la memoria se construye las tradiciones culturales e intelectuales, se construye por los productores de memoria o los conservadores, es decir, las personas que participaron de los hechos o que se encargan de mantenerlos como cronistas, novelistas, etcétera, y los consumidores de memoria, que somos, pues básicamente todos los demás, que utilizamos esos eventos, esos sucesos o esos personajes para dar sentido a nuestro presente y somos quienes consumimos este objeto de memoria, ese recuerdo. Entonces, desde esta perspectiva, pues trataba de analizar los momentos, eventos, explicaciones o causas, personajes, conflictos que le dan forma al narcotráfico de hoy en Sinaloa. Y pues en esa lógica, pues se hizo un análisis documental de la historia del narcotráfico, la historia oficial, en el sentido de la tradición intelectual. Se hizo un estudio de los productores de memoria o los constructores de memoria, que era el conocimiento experto del narcotráfico, y se hicieron entrevistas a informantes clave, que eran personas que tenían un vínculo directo con la preservación o la construcción de la memoria en torno al narco, que eran cronistas, novelistas, agentes del Estado, narcotraficantes, familiares de narcotraficantes o ex empleados del narco. Estas personas se hicieron entrevistas a profundidad con ellas y con ellos para tratar de conocer cómo se había desarrollado el narcotráfico y por qué era lo que era en Sinaloa. Y también se hizo unas entrevistas de calle con población lega, con consumidores de memoria, y también se aplicaron los instrumentos. Pero me centro en esta parte. Y, por ejemplo, una de las cosas que surgieron en las entrevistas es ¿por qué Sinaloa y no otro lugar? Si analizamos la historia del narcotráfico, Sinaloa tiene un lugar icónico y central en la historia del narcotráfico en México. Si analizamos los grandes personajes de la historia del narcotráfico, la mayoría son sinaloenses. Las organizaciones delictivas de antaño, Cártel de Tijuana, Cártel de Juárez, eran el Cártel de Guadalajara, todos eran dirigidos por sinaloenses. Entonces hay algo de Sinaloa. Y entonces preguntábamos a esta gente y decían cosas interesantes. Decían, bueno, ¿por qué Sinaloa? Decían, hay una actitud en los sinaloenses hacia la temeridad. Dice, yo me los imagino así, cuando llegué a platicar con los viejos, yo les decía, me los imagino así, tenemos una camioneta cargada de marihuana, ¿quién se atreve? ¿Quién se anima a llevarlo a Tijuana? Y ustedes decían, yo. Yo pienso que esa temeridad fue la base. Aquí podemos ganar dinero, pero se ocupan pelotas para llevarlo. Entonces, aquí hay un elemento interesante, porque se habla de los orígenes del narco en Sinaloa. Y en la historia del narcotráfico hay una participación importante de migrantes chinos. O sea, las sustancias que empiezan a traficar los grupos delictivos mexicanos no son endémicas de nuestro país. El opio, que fue el primer gran producto que exportaban los gomeros, que eran gomeros mexicanos, porque venían goma de opio, tiene pues un origen asiático, igual que la marihuana del Medio Oriente. Pero el opio se trajo por los migrantes chinos que trabajaron en el ferrocarril en México a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y fueron los primeros productores y los primeros vendedores de estas sustancias que después fue tomada por mexicanos, por la fuerza. Pero se omite el papel que tuvieron estos chinos. Eh, Se habla de los sinaloenses, se omite la inversión extranjera de Estados Unidos para fomentar esta actividad durante los 40 y se habla de un valor. Aquí en este fragmento se entrevé cierto orgullo en cómo se habla de la actividad de sus agentes. O sea, se está hablando de esta gente que era temerosa, que era aventada, que era arrojada, que por eso
el narcotráfico, aunque había plantíos y cultivos en Guerrero, en Michoacán, en San Luis Potosí, en distintas zonas del país, que también, por ejemplo, el caso de San Luis Potosí también es muy cercano a la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué los sinaloenses? Porque aquí se animaban. Aquí la gente era valiente. Entonces aquí se deja ver ciertos elementos identitarios de este fenómeno. Y también, pues, entre muchas otras cosas, también, pues, había este discurso de una ruptura, un antes y una ahora, dice. Y decía, antes, en los inicios del narcotráfico en Sinaloa, se respetaban los valores entre autoridades y narcotraficantes, entre los mismos narcotraficantes, los valores entendidos. Se hablaba de que no se metían con las familias y todas estas ideas de estos mitos en torno al narcotráfico, porque estos ayeres de los que hablaba la gente, pues en realidad, permítame, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, ya, es que se le acabó la pila a los audífonos. Entonces, se hablaba de estos valores y un antes y un después. Entonces, y les preguntamos, bueno, ¿qué cambió? Y decían, en los finales de los años 60, cuando Sinaloa comienza a aparecer las primeras aeronaves con cocaína y empiezan a incursionar los colombianos, peruanos, bolivianos en nuestra esfera social. Y eso enrarece en cierta forma, pues violenta. Ya no está al mando de Don Lalo, un personaje de los 60. Entonces, aquí también se atribuye a unos a agentes externos el problema. Los de aquí tenían valores, la bronca son los de fuera. Entonces, y también al hablar de la actualidad y la violencia, también se identifica una ruptura, un cambio entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones. Dice, aquella gente de antes tenían control sobre su gente, el personal que estaba bajo ellos, y si hacían algo mal, dañaban a alguien sin una orden ni nada. Perdón, si hacían algo mal, dañaban a alguien sin una orden ni nada, sí los castigaban. Y ahora yo no veo que los castiguen a la bola de pistoleros que tienen aquí. Hacen desmadre y por ellos, no creo que aquellos, o sea, los jefes, les den la orden de lastimar a niños y mujeres. También aquí hay un quiebre, ¿no? Que también insistían varios de los informantes que, que algo pasó, pero como que pasa y no saben, y definir entre esa vieja guardia y nueva guardia tampoco hay una claridad de quiénes son. Entonces, para sintetizar las entrevistas que vamos construyendo, entre otras cosas, que la memoria es algo en disputa, ¿no? O sea, no es algo estático, sino que va cambiando y sus contenidos y significados se ajustan a las necesidades de los grupos que las mantienen. Y si bien se hablaba de los problemas del narcotráfico y se reconoce su arraigo en el lugar de la gente, hay ciertos olvidos selectivos o señalamientos parciales, que el tema del olvido también es muy interesante. Hay cosas que se omiten. En el surgimiento del negocio se omite que vino de otro lado y se le da esta idea, esta genialidad a la gente de aquí o este valor a la gente de aquí. Cuando se habla de los problemas vienen de otros, de extranjeros, los sudamericanos, la gente de otros estados que también viene aquí para trabajar y no tiene valores, así decían algunos informantes, de los jóvenes que tampoco tienen, que son otros en el sentido de, porque la juventud siempre es un otro extraño, ¿no? Un otro que altera los valores de la sociedad. O incluso es de otro estado, el estado en sentido de la autoridad que desconoce los valores de aquí y se meten a causar problemas. Mientras que los de nosotros son los valientes, los respetuosos, a los otros se les construye como carentes de valores, agresivos, violentos, etcétera. Y aquí hay un fenómeno identitario que seguramente ustedes conocen, que es esta idea de la identidad social positiva, que es cuando algo es parte de la identidad social y me permite distinguirme de otro grupo, se construye, se resignifica como algo positivo. Entonces aquí veíamos cómo esto del narco era algo que sí tenía problemas, pero no eran bronca de los de aquí, eran bronca de otra gente. Los de aquí, bien, los de fuera, no. Entonces, esta idea que tiene que ver con mucho que se habló en los estudios del narcotráfico, sobre todo aquí de Sinaloa, en cierta permisividad, en cierta valoración positiva, en cierta como tergiversación de cómo la gente entiende su realidad y construye positivamente a estos agentes. Y ahí menciono otro artículo que tenemos de 2016, donde comparamos con una metodología híbrida, que así la llama Álvarez Galló, que seguramente lo están revisando, es un clásico de la metodología cualitativa, que refiere a estas metodologías que tienen su origen o su matiz en metodologías cuantitativas, pero son muy utilizadas en estudios cualitativos o que trabajan con producción de discurso. Por ejemplo, las redes semánticas o los cuestionarios de libre asociación.
En este caso, nosotros estudiamos desde la teoría de representaciones sociales qué era el narcotráfico para distintos contextos icónicos de la actividad. Por un lado, Culiacán, Sinaloa, y por otro lado, Apatzingán, Michoacán, que Michoacán y Sinaloa pues son estados muy asociados al narco y al crimen organizado. Ya les hablé de los cárteles que vienen de aquí, que tienen su origen sinaloense. Si hablamos de Michoacán, piensen en la familia, los caballeros templarios, ahorita la presencia del cártel de Jalisco Nueva Generación, etcétera, que están muy arraigados también en esas zonas, ¿no? Entonces, queríamos ver qué era el narcotráfico. En esta idea de que, les decía al principio, no hay narcotráfico, sino narcotráficos. Y aplicamos un cuestionario de libre asociación con evocación jerarquizada y le pedíamos a las personas que nos dijeran en qué elementos de su vida cotidiana ven o reconocen la presencia del narcotráfico. Y encontramos algo muy interesante. La representación social del narcotráfico se construía en torno a dos grandes categorías: las manifestaciones culturales y los daños sociales del narcotráfico. Las manifestaciones culturales, pues eran cosas como narcocorridos, accesorios caros, vestimenta, carros de lujo, etcétera. Y los daños sociales del narco eran las balaceras, la violencia, los asesinatos, la inseguridad y todas esas cosas. Y pasaba algo bien interesante. Aunque los elementos aparecían en ambas representaciones, el núcleo central era distinto. En Sinaloa, en Culiacán, el núcleo estaba compuesto por las manifestaciones culturales, mientras que en Michoacán estaba compuesto por los daños sociales del narcotráfico. Eso quiere decir, porque si conocemos teoría de representaciones sociales, el núcleo tiene una función de saber o explicativa del fenómeno, nos dice qué es el fenómeno. Entonces, el narcotráfico en Sinaloa es cultura. El narcotráfico, ¿dónde se ve cotidianamente? En cosas que se escuchan, en cosas que se visten, en formas de hablar, en formas de ser. Mientras que el narcotráfico en Michoacán era algo que causa daños, algo que donde se ve cotidianamente en la violencia, en los asesinatos, en la corrupción, en el miedo. Entonces, veíamos que ante el mismo objeto eran construcciones distintas. Estos datos se recabaron en 2014. Al poquito tiempo pasa un evento muy interesante aquí en Culiacán. Esa imagen que tienen arriba ustedes es la marcha a favor del Chapo, de cuando lo capturan la primera vez, o la segunda vez. No, la segunda vez. Entonces, y abajo está la imagen de las autodefensas con muchos asteriscos, todo el tema de las autodefensas, pero de repente, de cuando pasó la marcha de Chapo en Culiacán, todo el mundo decía, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Bueno, si vuelvo acá atrás y yo entiendo que el narcotráfico es algo de la cultura es algo que se consume, algo que se disfruta, algo que entretiene, tiene sentido que mayoritariamente jóvenes salieran a marchar por el Chapo. Y si yo veo que en Michoacán es algo a lo que se teme, también tiene sentido que las sociedades se organicen para defenderse. Entonces, esto era un dato muy interesante. Y también esto que encontrábamos de Culiacán, pues también reafirmaba esta permisividad de la sociedad, esta postura ambivalente. Sí reconocemos que genera daños, pero es algo que nos representa, es algo que nos identifica, es algo pues esa marcha fue de las marchas más grandes de repente en la historia de Culiacán. Y fue una fiesta. Entonces, era algo que se celebra. Entonces, estas construcciones sociales nos permiten comprender estas prácticas sociales. Pero, les digo, y volvía mucho sobre esta idea de esta permisividad. En 2019, esta imagen es de 2019, ocurre el Culiacanazo 1, cuando las fuerzas del Estado tratan de capturar a Ovidio Guzmán, se moviliza el cártel de Sinaloa, prácticamente sitian la ciudad, queman camiones, capturan a las familias de los militares y eventualmente amenazan, hay balaceras públicas, etcétera, y tienen secuestrada la ciudad durante horas hasta que el Estado libera a Ovidio. Y esto fue algo insólito, eso nunca había pasado. De hecho, de esas imágenes parece una sitio de guerra, y fue una guerra. Entonces, esto empieza a provocar ciertas cosas distintas en la ciudadanía y nos permite empezar, les decía al principio, a tratar de hacer sentido de esto. Y hay un artículo que se llama El narcocorrido como dispositivo pedagógico, bla, 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 de 2023, creo que está en Atenea Digital, si mal no recuerdo, en donde trabajamos esto, el doctor Burgos, el doctor Almonacid y su servidor. Y 4 días después de este evento, en psicología en la UAS, se daba una materia que se llamaba convivencia social y violencia. Y pues no podíamos hacer como que no pasara nada.
los estudiantes estaban alterados, la sociedad estaba alterada, estaba afectada. Entonces, pero también estaba pasando el culiacanazo y ya estaban saliendo corridos sobre lo que pasaba. Entonces decidimos, también ahí les recomiendo los textos del doctor Julián Almonacid Buitrago, que trabaja el narcocorrido y su uso pedagógico como un elemento que conserva memoria, como una voz de aquello que las historias oficiales dejan de lado. Entonces se invitó a un grupo norteño que compuso uno de los narcocorridos del Culiacanazo a que cantaran, bueno, presentaran su corrido ahí con el grupo y en el grupo se discutiera qué piensan, qué sienten, cómo eso refleja lo que vivieron, qué pasó, y a partir de los estudiantes también se trabajó de que se llevaran eso y en sus casas discutieran, hicieran unos pequeños diarios de campo, entrevistas, y, y de repente fue muy interesante porque socialmente se dijo que eso no nos representaba, que eso no era Culiacán, se trató de silenciar el evento, y contra esas políticas de censura y silencio asumimos los corridos como un recurso didáctico, como una memoria viva para generar conciencia histórica y pensar en posibles estrategias de paz territorial, es decir, cómo desde esta realidad, desde este fenómeno se puede pensar otras cosas y asumir la universidad y la escuela y la universidad no como espacios, porque de repente aquí pasa mucho de que estas cosas no se discuten en las escuelas. Esto no se habla, esto no tiene que ver con nosotros y se voltea, pero no, nosotros decimos, esto tiene que ser discusión, porque las escuelas tienen una función transformadora. O sea, las pedagogías críticas nos dicen que la función de la educación es transformar la sociedad. No se puede transformar la sociedad si no se reconocen estas realidades, se discuten y se plantean desde estos jóvenes que a fin de cuentas están estudiando para ser profesionales de la psicología. Bueno, aquí tienen un fenómeno. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo sintieron? ¿Qué les hace pensar a partir de esto? Y pasaba algo muy interesante en estas narraciones. Estos jóvenes que han sido estigmatizados como promotores de la narcocultura, que incluso estudios que nosotros hemos dicho, hemos pintado a esos jóvenes muchas veces como estos que son más permisivos al narcomundo, decían, esto no me gusta, no me siento seguro, no me siento, me da miedo. También hablaban de cómo, tenemos otras publicaciones en torno a esto, de cómo se volvieron ellos también difusores de lo que pasaba. El papel que jugaron las redes sociales, el WhatsApp, cómo se crearon grupos para autocuidado de la sociedad, las prácticas sociales que surgieron de la comunidad para protegerse a sí misma. Entonces, fue un ejercicio muy interesante y cómo fuimos rescatando y documentando estas cosas. También desde la investigación y acción participativa, estamos colaborando con un proyecto de intervención en las zonas más, que desde hace algunos años eran caracterizadas como zonas de violencia en el sur de la ciudad de Culiacán, y trabajamos desde agentes de la comunidad, que son personas que han sido cercanas a la violencia y a la delincuencia. Son cercanas a la violencia y a la delincuencia, ya sea como víctimas o como agentes, personas que participaron de alguna manera del crimen organizado o de alguna forma y por X o Y decidieron ya no hacerlo. Y están desde ellas y ellos, o personas que vivieron la violencia en carne propia, hablar y crear práctica comunitaria, actividades comunitarias para que la sociedad piense y se acerque y viva su realidad de otra forma, que se desnormalice la violencia. Y estas historias que normalmente diríamos es que qué vergüenza o no debes de decir o no debes de contar, debes de esconder eso, no. Decimos, a ver, desde ellas se puede hablar con gente que vive experiencias similares y decir, tú también puedes tener otra realidad. Si nosotros desde nuestro privilegio llegamos y les contamos, está mal que hagas esto, y nos ha tocado platicando con ellos que nos digan, tu historia más triste es Navidad para la mayoría de estas personas que viven constantemente con la violencia. Entonces, nuestras palabras pueden caer en oídos sordos porque no hay vínculo entre nuestras realidades y las realidades de esas personas. Pero si esta gente que se le ha dicho sencillamente que se avergüenza de su pasado, le dices, no, esa vida sirve para construir otras cosas, pues creas otro tipo de sociedad, creas otros vínculos ahí. Y con ellos hemos trabajado, les pedimos diarios de campo, hemos hecho entrevistas, grupos y, por ejemplo, hemos observado desde estas fuentes cualitativas
de que este programa también, cómo modificarlo, cómo ajustarlo, cuáles son los límites de intervención, en qué cosas no se puede intervenir desde esta lógica. Y estamos viendo que hay cambio de actitudes y valores, que se fortalecen los vínculos sociales y el sentimiento de pertenencia a la comunidad, hay cambios de conductas y se generan, incluso en este escenario de este año que hemos vivido en Culiacán, más de un año ya, de una violencia exacerbada, de un temor, de un fatalismo que de repente ha asumido la sociedad, vemos que en estos espacios se generan esperanzas, visiones más esperanzadoras de la sociedad, donde la sociedad asume las riendas de decir, sí podemos hacer algo con la violencia, sí podemos intervenir y sí podemos hacer que esta cosa no crezca. En estos espacios que han sido estigmatizados como los más violentos, vemos estas luces de esperanza. También hemos hecho trabajo, les comentaba de estos niños, que desde las infancias que reconstruyan su relación y su significación del entorno. Y si de los instrumentos que tachaban ellos sus respuestas, también hicimos entrevistas, discusiones con ellos, y desde salir a fotografiar, a pintar, a dibujar, hicimos un taller de intervención comunitaria desde el arte, pero desde el arte pensado desde su realidad, que nos hablaran, que nos contaran, que nos dibujaran, nos pintaran, nos esculpieran, nos fotografiaran sus realidades, qué significan, contarles otras historias, que sus preocupaciones también se vieran plasmadas y tuvieran valor para otros. Y bueno, para ir cerrando, pues creo que reiterarles esta idea de compromiso moral de la psicología, que no podemos, a veces nos da miedo, no sabemos cómo acercarnos, o decimos, bueno, está interesante, pero no sé cómo hacerle, o la gente no va a hablar conmigo, la gente me va a decir, pero como psicólogas y psicólogos no podemos quedarnos inmóviles ante el sufrimiento humano. La violencia, el narcotráfico generan sufrimiento, vulneran a las sociedades. Entonces no podemos, como psicólogas y psicólogos, decir, no pasa nada, o yo sigo estudiando otras cosas, eso no me importa. Es una invitación a acercarse a esto. Y también cómo, si queremos incidir en estas problemáticas, debemos acercarnos desde quienes las viven, desde las voces y experiencias de la comunidad, cómo es que esto se ha arraigado, la violencia y el narcotráfico, y desde ahí, desde esas experiencias, de esas realidades, pensar en alternativas para transformar las condiciones de la gente. Atrevernos a abandonar estos espacios de los cubículos, los escritorios, y caminar con la comunidad y construir con ellos alternativas. Y bueno, también de todo esto es posible cambiar la realidad. Vuelvo sobre ese artículo y les decía que de repente llega esta conclusión un tanto desalentadora, ¿no? Esta permisividad en Culiacán. Pero recientemente esta era la representación social de ese momento, el esquema de la representación. Este es un análisis de similitud. Y ahí veíamos que los elementos culturales estaban en el centro, que sí existían los elementos violentos, pero eran las excepciones, no la regla. Pero ahora recientemente que hemos hecho otros estudios a partir de Culiacanazo, pues vemos que hay un cambio en la representación, sobre todo en las juventudes, hay una postura más reflexiva sobre este fenómeno y cómo les afecta. Y desde ahí podemos empezar a construir otras realidades. Entonces, sí es posible incidir desde la psicología, con la psicología, para tratar de transformar estas realidades. Entonces, pues con eso sería todo de mi parte y pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la presentación, David. Y pues va a parar aquí la grabación. David, no te puedo ir a ahí.